Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olviden suscribirse para estar al tanto de nuevos vídeos. Un viaje de negocios a Bursa dejará a Kaan y Nilufer solos de forma inesperada. En realidad, este viaje aparentemente se realizará por motivos profesionales, pero debido a un trabajo urgente de última hora, la reunión se cancelará y Kaan y Nilufer tendrán que alojarse en el mismo hotel y habitación. Al principio, ambos se sentirán muy incómodos con esta situación. Nilufer querrá evitar esta cercanía e incluso considerará subirse a un autobús y regresar a Estambul. Sin embargo, Kaan no se atreverá a dejarla sola por la noche y se lo dejará claro. La confianza de Nilufer se verá reforzada por la actitud honesta y posesiva de Kaan. Sin embargo, este tiempo a solas será el que más beneficia a Kaan. Cuanto más intente distanciarse de Nilufer, más se encariñará con ella. Tras su actitud dura, distante y controlada, emergerá la transformación de un hombre que se entrega lentamente al amor. Le comprará a Nilufer un chándal del mismo modelo sin que ella se dé cuenta. Este detalle reflejará la predilección de Kaan por la idea de ser un nosotros con ella. Esta unión simbólica fortalecerá el vínculo invisible entre ellos. Nilufer querrá preparar meticulosamente las delicias del hotel, colocarlas en la mesa del jardín y refugiarse en el interior. Sin embargo, Kaan no querrá perderse esta oportunidad. Deseará sentarse a la misma mesa con ella, intercambiar algunas palabras y establecer contacto visual. Así, esa noche se convertirá en una noche inolvidable en sus vidas. La distancia entre ellos se desvanecerá lentamente. Mientras se pierde en los ojos de Nilufer, Nilufer también verá al niño roto en la mirada de Kaan. Sus corazones latirán al mismo ritmo por primera vez. Kaan se acercará lo suficiente como para confesarle a Nilufer lo valiosa que es para él, pero en el último momento, se tragará sus palabras. Aún así, esa noche, Nilufer, quien se quedará dormida en la misma cama sin que nada suceda, simplemente apoyando la cabeza en el pecho de Kaan, encontrará un lugar muy profundo en el corazón de Kaan. Esta noche abrirá un nuevo camino en sus corazones. Kaan admirará la bondad, la compasión y la elegancia de Nilufer. Nilufer, por otro lado, conocerá al verdadero hombre que se esconde tras la máscara de Kaan. Comprenderá cómo su corazón está herido y por qué se aleja de todos. Ambos saborearán la paz de compartir su soledad por primera vez. Pero todo lo bello tiene un precio. A su regreso de Bursa, se encontrarán con acontecimientos desagradables. Gamze insinuará a su padre, Cuneyt Bey, que Nilufer ha sido invitada y ella excluida. Esta queja llena de reproche llamará la atención de Cuneyt Bey y lo llevará a sacar el tema durante la cena que ha planeado con Cetin Bey. Cuneyt Bey dirá que su hija ha resultado herida y que él también lo está, y planteará el asunto en relación con la propuesta de matrimonio de Gamze y Kaan. El señor Cetin también verá con buenos ojos esta propuesta, ya que dicho matrimonio fortalecerá la sociedad comercial y asegurará las inversiones del señor Cuneyt. Sin embargo, esta propuesta será una trampa para Kaan. No tiene ningún interés en Gamze ni en este matrimonio. Sin embargo, no podrá rechazarlo de inmediato, pues sabe que necesita el dinero y el apoyo del señor Cuneyt para mantener el hotel a flote. Guardará silencio por el momento y comenzará a desarrollar una estrategia. Mientras tanto, cuando Gamze exprese su incomodidad con la presencia de Nilufer, el señor Cuneyt le pedirá al señor Cetin que la despida. El señor Cetin también cederá a la presión y la despedirá. Sin embargo, su verdadera motivación será descubrir que el padre de Nilufer es uno de los socios secretos del hotel. Si Nilufer descubre esta verdad, temerá que pueda reclamar derechos sobre el hotel, y por lo tanto, querrá despedirla. Cuando Nilufer regresa de Bursa, la llaman a la oficina del señor Cetin y se entera de que la han despedido. Esta repentina decisión la conmociona profundamente. Regresa a casa con un gran resentimiento y el peso de haber sido agraviado. En ese momento, Kaan llega a su oficina sin saber nada, al notar que Nilufer no está, quiere saber la situación por Camil Bey. Cuando Camil Bey le dice que Nilufer ha sido despedida, Kaan se vuelve loco. Inmediatamente acude a Cetin Bey y exige una explicación. Expresa su enojo diciendo, ¿cómo pueden despedir a mi empleada sin avisarme? Durante esta discusión, también saldrán a la luz sospechas sobre la verdadera identidad de Nilufer en el hotel. Mientras Cetin Bey revela la participación del padre de Nilufer, Kaan adoptará una postura clara al afirmar, si tiene un derecho, lo ejercerá. Así,
Kaan actuará no solo como gerente, sino también como camarada que impartirá justicia a Niloufer. Gamze percibirá claramente el valor que Kaan le otorga a Niloufer durante este proceso. Sus reacciones, defensas y actitudes la llevarán a una crisis de celos. Sin embargo, a Kaan ya no le importarán los celos de Gamze. Ferit observará atentamente lo que sucede y le preguntará a Kaan, ¿no querías a esta chica? ¿Qué cambió? Kaan no podrá decir abiertamente que está enamorado, pero se acercará un paso más a sus verdaderos sentimientos al decir, me siento bien a tu lado. Niloufer estará sola en casa y recordará sus noches en Bursa. Pensará en los momentos que pasó con Kaan, su sonrisa, sus ojos. Mirará las fotos de Kaan en su teléfono y suspirará. Buscará en secreto la manera de volver al trabajo. Si Kaan la llama y la invita a trabajar, regresará sin pensarlo. Begum, impresionada por el interés de Ferit, se sentirá decepcionada por lo que escuchó sobre él. Sin embargo, esta vez no se rendirá fácilmente. Se mantendrá firme ante cualquier insinuación de Ferit. Esta actitud afectará aún más a Ferit y hará que se enamore perdidamente de ella. Ferit comenzará a abandonar sus malos hábitos por Begum. Aunque Au quiere romper con Ba, nunca podrá tomar esta decisión debido a sus palabras dulces y engaños. Aunque Ba le promete lealtad a Seville, seguirá viéndose con Au en secreto. Seville creerá en esta falsa lealtad y pensará que su matrimonio está arreglado. Au pensará que Ba está esperando el divorcio. Sin embargo, ninguna de las dos se dará cuenta de que han sido engañadas. Para proteger a Seville, Nihat investigará y descubrirá más sobre la relación de Ba con Au. Le revelará esta verdad a Seville en el momento más inesperado, diciéndole que está enamorado de ella y que puede hacerla feliz. Así, no solo surgirá una traición, sino también la posibilidad de un nuevo amor. Mientras todos estos eventos suceden, cada momento que Niloufer y Kaan pasan separados hará que su amor crezca aún más. Esa noche, que tiene un lugar en el corazón de Kaan, permitirá que Niloufer regrese con esperanza. A pesar de todo, este amor crecerá y reescribirá su destino. Por ahora, hemos llegado al final de otro análisis. Pueden compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense. Adiós.